del Santo Evangelio según San Lucas. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Y Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios. Le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hermanos y hermanas, una pregunta que te hago para ayudarnos a reflexionar en la palabra de Dios hoy. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando nosotros éramos adolescentes, cuando vivíamos con nuestros padres y estábamos sometidos a su autoridad, cuando nos corregían ellos, ¿tú no te acuerdas que en muchos momentos nos decían: mira, que yo sé lo que te digo, yo sé de lo que te estoy hablando, cuando nos quieren corregir para evitar que caigamos en algo? ¿No te acuerdas tú de eso? De hecho, ¿no te acuerdas tú de refranes que ellos también decían como que cuando tú ibas, yo venía? Hermanos y hermanas, y ciertamente nuestros padres, cuando nos estaban educando y disciplinando en la vida para que siempre hiciéramos el bien y evitáramos el mal, a veces nosotros no veíamos cuál era el motivo, la causa, la justificación o el propósito que había detrás de las prohibiciones de no hacer esto y lo otro. Y ciertamente ellos siempre lo adjudicaban a su sabiduría acumulada, a que eran mayores que nosotros, a que ellos ya pasaron por eso y apenas nosotros estamos enfrentando la vida, ¿no? Entonces ellos tenían una sabiduría que les viene pues por la experiencia que han tenido y no quieren que nosotros pasemos por los mismos problemas que ellos pasaron. ¿Por qué te estoy señalando eso? Porque eso lo que significa es, hermanos y hermanas, que nuestros padres veían mucho más de lo que nosotros veíamos en aquel momento. Y de eso yo quiero hablar hoy, hermanos y hermanas, acerca de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mira cómo es la idea fuerza. Dios ve lo que a nosotros se nos escapa. Y ten eso en mente. Dios ve lo que a nosotros se nos escapa. Si Jesucristo, con sus criterios evangélicos, hermanos y hermanas, que en muchos momentos son fuertes, son desafíos, requieren de nosotros, hermanos y hermanas, mucha valentía y mucho esfuerzo para cumplirlo. Si Jesucristo, hermanos y hermanas, con sus criterios evangélicos están todos determinados a nuestra salvación, a nuestra bendición, a librarnos del enemigo, a librarnos de la enfermedad y del mal, hermanos y hermanas, y yo como que no lo entiendo, yo voy a tener que darme cuenta que si Jesucristo lo hace, porque Él ve más allá de lo que yo puedo ver. Es que Él conoce, como dice la palabra de Dios hoy, que conociendo sus pensamientos. Vamos a comenzar la reflexión, hermanos y hermanas. Mira, ser importante y ser famoso es un sentimiento humano, lo tenemos tú y yo. Eso es de seres humanos. Ser importante, ser famoso, está metido en la cultura en la que tú y yo vivimos. Estaba metido también en la cultura de los discípulos de Cristo del primer siglo, y eso también era parte del sentimiento humano de los discípulos, ser importantes, ser famosos. Era parte de la cultura que había en aquel tiempo. Hoy nosotros vemos, hermanos y hermanas, cómo los discípulos de Jesús están contaminados de ese sentimiento y de esa cultura, ¿no? O sea, como cristianos, el cuidado que tenemos que tener es que ese sentimiento humano de ser importantes y famosos, de tener puestos, posiciones, de la ambición materialista, que la promueve nuestra cultura en grandes portadas de revistas, de periódicos, en grandes promociones de muchas cosas, hermanos y hermanas, oiga, se mete también en el ambiente de la fe y en el ambiente de la religión. Por eso es bueno preguntarnos hoy si tú y yo también estamos contaminados en sentimiento y en cultura con eso de ser importantes
y de ser famosos. La pregunta del versículo 46 hoy, hermanos y hermanas, que da base a toda la discusión en la primera parte del Evangelio, ¿quién es el más importante? Para Jesucristo siempre ha sido una pregunta necia, hermanos y hermanas. Y no solamente para Jesucristo, para todo el Evangelio, para toda la palabra de Dios. Es necia. Jesús, siempre tú y yo conocemos qué es lo que enfatiza. Que si en algo somos tú y yo importantes, la importancia viene del servir a la comunidad y del servir al prójimo. Eso está claro en lo que Jesucristo nos pide. Y sobre todo que ese servicio se haga en el nombre de Jesús, se haga en el nombre de Dios, que es de donde parte, donde tiene origen, y ese es nuestro recurso. En ese servicio, si nosotros lo hacemos así como Cristo quiere que lo hagamos, desaparece el orgullo, hermanos y hermanas. Ahí es que desaparece el orgullo de la importancia del ser famoso, ese sentimiento humano que todos cargamos con él. Cuando lo hacemos, pues, mirando muchas de esas cosas a tono de servicio y sobre todo en el nombre de Dios. Fíjate que Cristo nos quiere sacar del orgullo materialista que puede traer la posición y la autoridad que podamos ejercer, hermanos y hermanas. Nuestra cultura, la que tú y yo vivimos hoy en día, es una donde todo tiene precio, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas? Todo en nuestra cultura tiene precio y muchos en la vida se mueven en torno a eso. Si no tiene precio, la cosa no sirve. Y la cosa tiene un precio, hermanos y hermanas, para que se puedan hacer. Esa es la mentalidad del mundo. Cristo sabe todo eso. Por eso ese sentimiento, hermanos y hermanas, y esa cultura de la importancia, ¿no?, de ser famoso, lo que promueve como ganancia, ¿ah?, es la recompensa de lo que yo hago, la recompensa de mi trabajo. O sea, tiene que haber una remuneración. Todo en la vida tiene un precio y si no tiene precio, no sirve. Entonces muchas veces lo que nos motiva a entrar a ciertos trabajos, a ciertas obras, a ciertos servicios, es la recompensa. Y si no hay recompensa material, hay recompensa ¿de qué? De elogio, ¿verdad? Hay recompensa ¿de qué? De placas, de pergaminos, de posiciones de autoridad, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta tú de eso? Hay una remuneración envuelta en todo esto. Ahora, hermanos y hermanas, pero en la vida de la vocación cristiana, que es la que nosotros estamos tratando aquí, es obra la que yo hago cuando está basada en la gratuidad, porque el servicio del que habla Jesucristo es gratis. ¿Te acuerdas de eso? Eso lo tenemos que tener tú y yo claro. Eso no tiene buena propaganda hoy en día. Cuando el servicio es gratuito, eso no tiene mucha propaganda porque pues no hay paga, no hay posiciones, no vas a adquirir un puesto, no vas a estar como supervisor, no vas a tener autoridad. Es gratuidad el servicio. Y eso es lo que enfatiza Jesucristo hoy. Eso no tiene mucha propaganda. Decir que no tiene propaganda es decir, pues no se promueve, no se estimula mucho y tampoco tiene mucha acogida por parte de algunas personas. Jesucristo dijo en su vida pública, hermanos y hermanas, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Y por ahí es que Jesucristo también va basando toda la enseñanza de hoy. Jesús hoy nos enseña, hermanos y hermanas, a ti y a mí, que somos discípulos del siglo XXI, vocación cristiana en el siglo XXI, hermanos y hermanas, que tú y yo tengamos una actitud de humildad, una actitud de obediencia a su voluntad en cuanto a todo eso. O sea que Cristo lo que nos está enseñando es, cuando estemos en el servicio, cuando estemos en esos debates de importancia, de famosos, de puestos, de posiciones, hombre, ahí lo que tienen que pensar es sobre todo en tener una actitud de gente humilde y de gente obediencia a los criterios evangélicos de la voluntad de Dios, porque eso es para nuestra propia salvación. En cuanto a todo cuanto venimos diciendo, quien no lo hace así, hermanos y hermanas, ¿qué le sucede si no ponemos esto en práctica? Mire, pues hermanos y hermanas, siempre vamos a estar perseguidos por la ambición de poder, por la ambición de autoridad, cuando hacemos las cosas de puestos y de posiciones mal dirigidos. Porque déjame decirte una cosa, como aclaramos la semana pasada, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay gente que llega al poder
y sirven, hermanos y hermanas. Y son los últimos y lo hacen bien en el mundo. Hay gente que tú y yo conocemos que llegan a la autoridad y lo hacen para servir. No están mal dirigidos y han hecho caso a lo que Cristo dice. Hay gente que llega a puestos y posiciones. También en la iglesia hay puestos y posiciones, hermanos y hermanas. Hay párrocos, hay administradores, hay líderes de grupo, hay ministros de la Eucaristía, hay un obispo, hay un cardenal. Hay posiciones y puestos en todas las áreas, hermanos y hermanas. Y eso significa que hay gente que tiene poder, autoridad, puestos y posiciones. Pero el sabio entendimiento de todo esto es ponerlo aquí al servicio de los demás. Yo no quiero ser servido. La humildad, la obediencia, la voluntad de Dios controla todo eso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo lo que quiere es que no estemos mal dirigidos en eso. Ser servidos y no servir no entra en las cosas de Dios, ¿no? Recordemos, San Agustín dijo en algún momento, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esa ambición, hermanos y hermanas, nos llevaría a estar pensando como discípulos, y es lo que quiere evitar nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, en lo que es el premio, la corona. Y nos apartaría, hermanos y hermanas, y llegaríamos hasta ignorar la cruz. Y eso es lo que Cristo quiere evitar. La corona, la gloria de lo famoso, de lo importante. ¿Sabes qué? Nos haría ignorar la cruz, del sacrificio, del esfuerzo, del servicio, de darse por los demás, de amar incluso a los que son nuestros enemigos. Aún en las comunidades, hermanos y hermanas, fundadas por Pablo en la segunda parte del Nuevo Testamento, años después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos, de la venida del Espíritu Santo, años después todavía la palabra de Dios recoge la lucha de San Pablo en sus exhortaciones a distintas comunidades, hermanos y hermanas, que estaban metidos en el rollo del sentimiento humano de ser famosos, de tener puestos y posiciones, de ser personas importantes. ¿Puedes tú creer eso, hermanos y hermanas? Todavía en el tiempo de Pablo existía todo eso. Esa cultura, hermanos y hermanas, ese sentimiento humano de la superioridad y de la importancia. De hecho, Pablo, para que tengas una idea, se lo dijo a los Gálatas en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 26. Y les dijo, no busquemos la vanagloria, porque eso de los puestos y famosos y lo importante es vanagloria. Y les dijo, no busquen la vanagloria. Se están irritando los unos a los otros por el espíritu de competitividad, hermanos y hermanas. Y en la competición que hay nos lleva también a hacerle daños a los demás. Por lo tanto, no busquen la vanagloria, irritándose los unos a los otros. Y también habla de que se van a envidiar los unos a los otros. Fíjate todo el paquete que trae eso. Tú y yo, hermanos y hermanas, sabemos que los santos más grandes delante de Dios son hombres y mujeres, discípulos y discípulas desconocidos. Tú sabías eso, ¿verdad? O silenciosamente hacen sus cosas. Fielmente hacen sus cosas, hermanos y hermanas. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Porque ahí está envuelto el servicio, ¿no? En ese ser desconocido, en lo que yo hago, en hacerlo calladamente, sin bombos y platillos, sin grandes anuncios y sobre todo fielmente que a la obediencia que tengo al Dios del cielo. De hecho, nosotros en la iglesia celebramos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, se celebra porque no caben en el calendario de un año de 365 días todos los santos que hay. Se quedarían fuera un montón porque hay más de 365 santos o santas. Entonces se creó un día, el 1 de noviembre, para meter ahí a todos los santos que no se pueden nombrar durante el año. Y eso es bueno que ocurra, hermanos y hermanas, porque hay santos que no los vemos en sus nichos, hay santos que no vemos su imagen, pero son santos anónimos, santas anónimos, hermanos y hermanas, en la vida nuestra, que hemos conocido también nosotros, o a veces hasta ni los conocemos, y son desconocidos para la iglesia en general, aunque no para Dios.
son desconocidos para nosotros porque hacen las cosas calladamente, en silencio, sin notoriedad, sin busca de recompensa. Son extraordinarios. Y ellos existen, hermanos y hermanas. Esa es una de las grandes bendiciones que hay. Dios ve lo que se nos escapa a nosotros, hermanos y hermanas. Precisamente la idea fuerza que tú y yo estamos trabajando hoy para ayudarnos a reflexionar y meditar la palabra de Dios ha sido sacada del libro de Job. Dios ve lo que nosotros se nos escapa. Igual lo decíamos de nuestros padres, igual lo decíamos de nuestras madres cuando trataban de corregirnos, como ya mayores que habían tenido experiencia y sabiduría, hermanos y hermanas acumulada, porque cuando nosotros íbamos ya ellos venían, ¿no? Y también nos decían en sus sabios consejos, ¿no? El que no sigue consejos no llega a viejo. Y ya ellos estaban viejos, y si estaban viejos era porque habían seguido consejos, ¿verdad? Todo eso está envuelto ahí. Dios ve lo que a nosotros se nos escapa. Una de las cosas que pasa en el libro de Job rapiditamente, hermanos y hermanas, es eso, que Job no ve, porque se le escapan muchas cosas, pero Dios las tiene en cuenta. Job no ve muchas cosas porque humanamente se le escapan, pero Dios las ve. ¿Tú te acuerdas cuál era uno de los grandes problemas de Job? Que él nos explicaba cómo él se enfermó de lepra, cómo perdió esposa, cómo perdió los hijos, cómo perdió la casa, el terreno, los animales, el dinero. Perdió todo, hermanos y hermanas, y fue acusado por sus amigos de ser estúpido e imbécil por seguir creyendo en Dios. Entonces, el debate de Job en el libro era: Dios santo, pero si yo no te he hecho nada a ti ni contra el hombre, yo no pego contra ti, yo no he hecho nada malo que yo recuerde, cuidado que es examen de conciencia, yo no he hecho nada malo contra ti, ni contra el prójimo, ¿por qué me pasa todo eso? Job no podía entender cómo las cosas malas le pasaban a la gente buena. Y en otro momento llegaba a pensar: si me está pasando algo es castigo de Dios. Por eso es que los amigos le dicen: bueno, si te está pasando algo malo, es porque tú no recuerdas lo malo que hiciste. Por lo tanto, si te está pasando algo malo, es porque Dios te está castigando. Lo que se le escapaba a Job, hermanos y hermanas, y no se le escapaba a Dios, es que detrás de todo ese asunto estaba el demonio. El maligno era el que estaba detrás de eso. Ahora, Job eso no lo veía, porque la primera parte del libro comienza con esta audiencia que tiene Satanás ante Dios con el caso de Job, el hombre bueno, el hombre recto ante tus ojos. Pero déjame yo tentarlo para que tú veas cómo esto va a cambiar. Nada de eso lo vio Job, hermano, solo leemos tú y yo. Pero Job en su momento no sabía que Satanás había pedido audiencia, que estuvo delante de Dios en el trono, de que estaba hablando de él, de su caso, de lo fiel que él era, de lo bueno que él era. Pero si me das un break, Señor, yo lo cambio patas arriba. Con todo lo que le va a pasar, dejará de honrarte a ti como su Dios. Nada de eso lo vio Job. Igualmente nosotros, hermanos y hermanas, muchas de las cosas en el mundo no las vemos, pero Dios las ve. Si algo ha visto Jesucristo cuando nos pide a nosotros que tengamos cuidado con esto de ser los primeros y ser los famosos, ¿verdad? Y los puestos en posiciones de autoridad y superioridad que no lo sabemos manejar para el bien de los demás y para servir a los demás, sino para el bien nuestro o para servirnos a nosotros mismos. Cristo lo que nos está advirtiendo: en muchas de estas cosas y de esas ambiciones se mete el demonio, se mete el maligno a tentarnos, hermanos y hermanas. Job, tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, era un hombre a quien no le faltaba nada en el mundo, de acuerdo a la historia del libro de Job. A Job no le faltaba nada. Sin embargo, a pesar, hermanos y hermanas, de ser un hombre importante en la tierra, porque lo era un hombre rico en esta tierra, hermanos y hermanas, y hasta un hombre bendecido por parte de Dios, todo eso lo tenía. En el mundo espiritual que nosotros no vemos, en el mundo celestial podríamos decir, donde ocurrieron tantas cosas, ¿verdad? En ese mundo espiritual, Job no era jefe. Eso queda claro en el libro de Job. Job, hermanos y hermanas, en ese mundo no mandaba. En el mundo de Dios, en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Job, hermanos y hermanas, no daba órdenes. Todo lo contrario. Job era un peón, hermanos y hermanas. Era un peón. Era alguien que no era jefe. Por eso hablamos de peones y no jefes. Y eso era lo que estaba pasando con él. Job era un empleado, hermanos y hermanas, en la corte celestial.
en las cosas de Dios. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. Estaba al servicio de Dios. Podríamos identificarnos con eso brevemente, hermanos, en torno a lo que estamos diciendo y hablando hoy, que podemos tener muchas posiciones en el mundo, mucha autoridad, mucho poder, hermanos y hermanas, y estar, pues, yo no sé, como gente importante y famosa, pero eso es aquí, delante de Dios. Somos empleados, somos jefes, somos criaturas. ¿Ah? ¿Podríamos nosotros entender eso para entender todo lo que esto significa al servicio de Dios? En este libro, hermanos y hermanas, se nos enseña que Dios ve lo que a Job se le escapa. Es decir, a Job se le escapa, pero no a Dios, el desafío constante de Satanás, lo que tú y yo no vemos. El desafío constante en el ámbito espiritual, hermanos y hermanas, de Satanás, quien es y siempre ha sido, y tú conoces que es un adversario de Dios y de nosotros los seres humanos, porque somos criaturas de Dios y Dios nos ama muchísimos. Tú y yo sabemos que el demonio es un espíritu maligno que siempre insta a la rebelión contra Dios. Por eso quiere, hermanos y hermanas, probar a Job, quien ha probado que es fiel, leal, comprometido, obediente a Dios. Y por un lado, Job es probado, es tentado, y hermanos y hermanas, y el diablo por su parte, pues lo que quiere es que guardar su honor, ¿no? Y mantener seriamente esa batalla contra Dios a través de nosotros. Aquí, en el libro de Job, hermanos y hermanas, es importante que tú y yo lo veamos. Job es puesto en su lugar en términos de Dios y del mundo, de la creación. Y Cristo con su enseñanza muchas veces lo que hace es ponernos en nuestro lugar. ¿Ah? Porque como estamos más tiempo en la tierra que en las cosas espirituales, a veces nos salimos del lugar que nos corresponde y estamos invadiendo los lugares que Dios son de Él y no los podemos invadir. O estamos aspirando a cosas que no debemos aspirar. Por lo tanto, hoy el Evangelio de reflexión y meditación, hermanas y hermanas, nos envía a ocupar el lugar que nos corresponde. Todo eso vale para ti, hermanos y hermanas, todo eso vale para mí. Job no es el centro del mundo y hoy la palabra de Dios a través de Jesucristo nos recuerda, oye, tú no eres el centro del mundo de ninguna forma. Y Job, hermanos y hermanas, tampoco puede exigirle a Dios que detenga por él la marcha de los acontecimientos. Exigirle a Dios que detenga la marcha de los acontecimientos que van a pasar alrededor nuestro. Nosotros no podemos exigirle a Dios, hermanos y hermanas, que ciertas cosas pasen. Eso, nosotros no tenemos control sobre eso porque ese terreno es de Dios. Ese terreno nosotros no lo podemos tocar. No podemos entrar en él o hablarle acerca de esas cosas a Dios. Por lo tanto, no podemos exigirle a Dios que detenga por nosotros la marcha de ciertos acontecimientos. Si nosotros no creemos verdaderamente en Dios, es lo que nos da a entender el libro de Job y también Jesucristo con estas palabras. Si creemos en Dios, pero no entendemos a Dios, hermanos y hermanas, y nuestra idea está distorsionada, vamos a justificar, hermanos y hermanas, los males como obra de Dios. Cuando uno tiene una idea errada de Dios, uno identifica los males erróneamente y entonces señala a Dios como que es el culpable. Que eso es lo que hacía Job. Si me está pasando todo esto, yo no he pecado, esto es una prueba que me mandó Dios. Pero como Job se le escapaba que esto era un asunto de tentaciones y de la obra del maligno, príncipe de este mundo, terminaba por culpar a quién, a Dios, en vez de culpar a Satanás. Es como decir que yo diga, wow, me ha dado un cáncer. ¿Y por qué yo, siendo bueno, me merezco un cáncer? Una prueba de Dios. Wow, mi esposo después de 7 años de matrimonio se ha convertido en un alcohólico. Wow, ¿qué es esto? Pero si yo voy a misa, yo confieso, yo hago cosas buenas. Pues esto es una prueba de Dios. Entonces todo lo malo lo estamos involucrando, hermanos y hermanas, en un castigo de Dios, en una prueba de Dios. Si es castigo es porque me lo merezco. Si es una prueba es para saber dónde yo estoy parado y cuán fiel yo soy. Hermanos y hermanas, estamos mandando a Hawái de vacaciones, sentado en una silla a la orilla de la playa, disfrutando del mar y el sol, con hermanos y hermanas, una buena piña colada, disfrutando y diciendo, los tengo a todos enredados y todos están culpando a Dios en vez de culparme a mí.
¿Vas viendo por dónde vamos? Hoy Cristo lo que nos quiere hacer saber, hermanos y hermanas, es que nosotros no lo podemos ver todo. Y se nos escapan un montón de cosas que tú con discernimiento espiritual las tienes que tener aquí. No solamente con discernimiento espiritual, hermanos y hermanas, con discreción espiritual. Mira, vamos a ponerlo desde esta manera, hermanos y hermanas. Si ya hemos dicho, si nuestra fe en Dios es débil, vamos a estar culpando a Dios por todo cuanto nos pasa, porque se nos escapa. Hermanos y hermanas, nosotros en ese sentido se nos está olvidando cómo es que tienta Satanás para desviarnos de las cosas de Dios y para que nuestra alma se pierda. A ti y a mí se nos está olvidando, hermanos y hermanas, que utiliza Satanás como tentación para sacarnos de los buenos caminos del Señor, ¿no? Pues mira, hoy tenemos que entender que Cristo nos está diciendo, el diablo tienta con que sean importantes, el diablo tienta con que sean famosos, el diablo tienta con que tengan posiciones, puestos, superioridad, den órdenes y utilicen todo eso no correctamente, no para el servicio, no para servir, sino para buscar el propio culto a sus personas, el propio elogio a sus personas, el orgullo, la vanidad, se irritan unos a los otros, entran en competición y al entrar en competición se aplastan unos a los otros por alcanzar los primeros puestos, por estar en las primeras posiciones. Cristo nos está diciendo, tengan cuidado cuando nos desviamos en el servicio, en la posición, hemos caído en la tentación. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos y hermanas, con eso de ser importante, con eso de ser famoso. Satanás lleva todo eso a nuestros sentimientos, lo envuelve en nuestra cultura, hermanos y hermanas, como parte de una ambición materialista, de una ambición sin amor al prójimo. Nos tienta, hermanos y hermanas, con la vanagloria. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros sepamos y que a nosotros se nos escapa. Nos hace irritar los unos a los otros al buscar la importancia en el mundo. Y sobre todo, provocar envidia los unos de los otros. Hermanos y hermanas, ¿has entendido? Quiero que esté eso claro. Cuando Jesús nos corrige y a nosotros se nos hace difícil obedecer o entender, es que nos damos cuenta de que Jesucristo ve más allá de lo que nosotros vemos, de que Jesús ya viene de donde nosotros queremos llegar o ir. Ya Él ha estado ahí, hermanos y hermanas. Y eso es prevención, lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagamos en el día de hoy, hagámonos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Nos va a ir bonito, sobre todo, estaremos bendecidos.